Ya vimos esta película de los dos hemisferios de Luca. Es una película que está en Netflix y que se estrenó hace muy poquito, realmente hace como unas 3 semanas, 4 semanas, yo creo que no tiene ni el mes, y es impresionante pues lo que ha logrado esta película y hasta dónde ha llegado, porque quiero decirles que primero empezó siendo la número 1 en México y ahorita es la película número 2 en todo el mundo, la película número 2 en todo el mundo de un tema que no precisamente todo el mundo abre para ver una película y que no todo el mundo precisamente, o sea que no podríamos saber si esto es internacional, si es un mensaje que pueda llegar a todo el mundo, que sea un mensaje global, y resulta que por supuesto lo es, y me da mucho gusto porque además de que es una película muy exitosa y porque te hace pensar en muchas cosas, desde la lucha de una madre, desde la situación de una incapacidad de un niño o de cualquier persona, desde el amor de una pareja, que para mí también se me hace muy muy importante, desde la unión familiar y desde cómo siempre hay un poco más allá de lo que tú crees. Hay algo que me gusta muchísimo y es que es una historia real, y mucha gente cuando ve una historia y ve que es real quiere saber más de ella, pero en este caso, además de todo esto, ya voy a dejar de hablar, lo prometo, mi querida Bárbara. Además de esto, lo que es muy lindo es que es mexicana, que se dio en México toda esta historia, y que Bárbara está aquí, que es la autora del libro, que posteriormente se hizo película y que hoy es un éxito. Así es que bueno, ahora sí, bienvenida, mi querida Bárbara Anderson, ¿cómo estás? Muy bien, y soy la mamá del verdadero Luca. Y eres la mamá del verdadero Luca, exactamente. Así dicen en la escuela de los niños. Somos los hijos de la verdadera Bárbara. Exactamente. Porque la otra también se llama Bárbara Mori, entonces somos los hijos de la verdadera Bárbara. Oye, encantado, Bárbara, de que estés Muchas aquí. Gracias. Pues bueno, ha sido una locura esta historia, y lo más lindo es que es una historia real. Sí. ¿Cómo empezó todo esto? O sea, antes de la película, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, empezó porque, yo tengo un hijo con parálisis cerebral, se llama Luca, y ya tiene 13 años, pero cuando era muy pequeño empezamos a buscar con Andrés, con mi marido, maneras de hacerle la vida un poquito menos ruda, porque la verdad es que la vida de los niños con discapacidad en este país es muy difícil, y descubrimos en India un tratamiento súper experimental de regeneración de conexiones neuronales. Y fue una odisea de casi 4 años. En la película se ve muy cortito, pero en realidad fueron 4 años, hasta que conseguimos el permiso del gobierno para poder atender a un niño. Luca en ese momento tenía 6 años, para tomar el tratamiento. Y nos fue muy bien. Y al regreso, recuerdo que me encontré con unos ex colegas de Expansión que trabajaban ya en Penguin Random House, que es nuestra casa editorial. Y me dijeron, esto está para una película. Y yo, claro que no, o sea, soy periodista, vivo en mi casa, tengo 2 chiquitos, no tengo nada de libro. Y ellos me terminaron de convencer que contara la crónica, no solamente el viaje a la India, sino de la dificultad que enfrentan las familias de personas con discapacidad para el colegio, para la chamba, para el día a día, para trámites. Es muy árido el mundo cuando tienes un hijo con discapacidad, claro, o una pareja con discapacidad. Escribimos un libro muy, muy genuino, muy realista. ¿Nunca habías escrito algo mío de nada, ti? Porque pues, eres una gran periodista y has escrito de mucha gente durante mucho tiempo, sí. Pero nunca de ti, ¿no? Y de tu familia. Y no sabes lo difícil que es autorreportearse, autoentrevistarse. Claro. Porque yo estaba acostumbrada a hacer cuestionarios súper profundos con nuestros perfiliados, pero preguntarme a mí misma era un tratamiento casi de psiquiatra. O sea, era de ponerme en el diván qué cuento, qué no cuento, qué es importante, qué no es importante. Sí, ¿dónde puedo entrar ya en la intimidad de mi esposo, de mis hijos, de mi familia? Y qué de todo lo que vivimos día a día, porque nos pasa a todos. Cuando vivís en tu vida día a día, te parece que nada es interesante. ¿Qué sería interesante para alguien que no me conoce? El libro se llama Los dos hemisferios de Luca, le fue muy bien, y a los poquitos meses que lanzamos el libro, Netflix se acercó con nosotros para decir, esto es una película. Okay. Y yo pensé que era una llamada de una estafa telefónica. Así de, ¿en serio que Netflix tengo que dar mi número de tarjeta? Sí, claro. O como la mujer que se enamoró de Brad Pitt. Cuando tengo que ir al Oxxo a pagar y ya dio. Porque parece que Netflix necesita unos pesos para empezar la película. No, y a pesar de que se cruzó la pandemia... ¿Te hablaron directo a ti o le hablaron a la editorial? No, a mí directo. Lo cual también es muy curioso. Y empezamos todas estas negociaciones, llegó la pandemia de por medio, se puso un poco complicada la vida, después vino el paro de guionistas en Estados Unidos, todo se volvió un poco más lento, pero efectivamente a principios del 2022 entró en proceso todo el trabajo, y Netflix inicialmente iba a ser una película chiquita, mexicana,
para el público mexicano. Esa era un poco la idea. Y a medida que fueron avanzando en el guión, que lo hizo maravillosamente Mariana Chenillo y Javier Peñalosa, dijeron, esta es una película un poco más grande. Y esta película requiere que se ruede, que haya rodaje en India. Sí, que vayan a India. Entonces hicieron una coproducción por primera vez, Netflix México, Netflix India. Ok. Entonces la mitad de la película se rodó en Bangalore con todo el equipo de Netflix indio, que es otra cosa, y toda la mitad se rodó en la Ciudad de México con el equipo mexicano. Entonces esto ya le puso más anabólicos al tema, claro, y se convirtió en una película global, que ellos le llaman una película grande, para 195 países, en 33 idiomas, que también es una locura. Sí, entonces, de repente de estar en mi casa, terminé estando en 305 millones de casas. Qué en un día. Pero además me encanta porque motivando de una manera impresionante el qué se puede hacer, ¿no? Porque sí, hay muchas. Estamos hablando con Bárbara Anderson pues bueno, ahora sí que protagonista real de Los Dos Hemisferios de Luca. Ella es la verdadera mamá de Luca, es la verdadera Bárbara, no es Bárbara Mori, es Bárbara Anderson. Soy la Bárbara fea, perdón. Menos mal que es radio aquí. No, en lo absoluto eso. De hecho, hace 2 semanas, la semana pasada estuvo aquí Bárbara Mori y estuvo Juan Pablo Medina, sí, y estuvimos hablando de la película. Por eso me da mucha emoción hoy que estés aquí. Para la gente que quiera hacer preguntas, mándenlas, porque seguro hay mucha gente que ya vio la película. Manden al 5584 11 1407, 5584 11 1407, y también estamos en el Facebook de EXA. En el Facebook de EXA, para que conozcan a la mamá, Bárbara Anderson, y a la periodista. Pero bueno, entonces te llaman Netflix, entonces empiezas dices, ok, entonces esto sí se va a hacer una película. Antes de irme solamente a la película, lo que quiero resaltar y que es impresionante es tu capacidad de ir siempre más allá, de buscar, sí, porque no les voy a spoilear la película para que ustedes la puedan ver y disfrutar, pero es cada vez que se te cerraba una puerta, tú buscabas abrir otra. Inclusive hay una parte tensa de tu matrimonio, porque pues claro que cada vez que hay un momento donde yo tengo que decir algunas cosas para que vayan entendiendo la entrevista. Todo era dinero. Sí, sí, porque el dinero es cómo nos vamos a la India, porque además había un problema de muchísimo dinero que te estaba costando a ti el tratamiento, con mi otro hijo, con mi esposo, evidentemente Luca y yo, y además la nanita que se ve que es un bombón también de mujer. Sí. Entonces, siempre fuiste así, de ir un poco más allá adelante. Siempre. ¿Qué te inspiró por tu hijo? ¿En algún momento te sientes con la responsabilidad de madre o con una culpa? A ver, me inspiró muchísimo la obligación que yo tenía con Luca, ¿no? Esa cuestión de culpa. La discapacidad de Luca, la parálisis cerebral, fue provocada por un accidente de parto. Para los que nos escuchen, es generalmente falta de oxígeno en el nacimiento. Y como era un parto normal y era yo la que estaba pujando, siempre sentí la culpa de que ese último pujo, esa falta de oxígeno en el cerebro había sido mi culpa. Okay. Y nadie te explica, o por lo menos en mi caso no, nadie te explica cuánto es culpa del paciente y cuánto no es culpa del paciente. Y como Luca cuando nació estaba muy grave, toda nuestra atención y toda nuestra energía se fue a tratar de salvar su vida como sea, y nos olvidamos del qué pasó. Precisamente escribiendo el libro, mi editor, que se llama David García dentro de Penguin, me dijo, ¿pero qué pasó? Y yo, ¿cómo? Pero yo soy hombre. Y dice, no sé qué pasó. Le dije, no sé, un accidente. ¿Podemos averiguar un poco más? Y yo dije, qué mala periodista que soy, que no pregunté yo por mi propia situación. Entonces entrevisté nuevamente al obstetra. Ajá. Y entonces me explicó que había sido en realidad una mala praxis y un problema de anestesia mal colocada que terminó generando un paro cardíaco. Entonces no había sido mi culpa. Los dos la pasamos muy mal. Y fue la primera vez que le dejé de pedir perdón a Luca. Yo hasta ese día, que Luca tenía 6 años, todos los días cuando se dormía le pedía perdón. Y le decía perdón porque yo sentía que le había atropellado con el coche, te juro. Wow. Y toda esta búsqueda era, voy a hacer cosas para cubrirme mi deuda. O sea, te debo tanto que voy a hacer lo imposible para que esta deuda sea cada vez más chiquita. ¿En algún momento de esta parte imposible sentiste que por sacar a Luca adelante podías perder el resto de tu familia? No lo pensé, soy un inconsciente, no, soy una cara de locomotora y era como el tema más importante y era un drive muy poderoso. O sea, en ningún momento puse en consideración eso. Afortunadamente tengo un marido que es una maravilla y es súper compañero y es mi socio y nos decimos socios todo el tiempo. Inclusive en la película, sí, chocan los puñitos y es el socio. Socio, lo logramos. Sí tengo esa suerte de caer en un colchón de protección y de cobijo, que no le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Y lo hablábamos con Bárbara Mori en su momento. Ella tiene una fundación muy bonita que se llama Amor Infinito, que le cumple el sueño a niños que están por morir.
Y lo que pasa muchas veces es cuando tienes un hijo en esta situación tan vulnerable y tan de riesgo, es que las parejas se separan. Entonces hay un nivel de casi 80% de matrimonios que están separados cuando hay un hijo con discapacidad. Desafortunadamente, esa es una realidad. Yo no la viví y creo que también abusé un poco de ese exceso de confianza de mi marido y me fui hasta el infinito y más allá. Yo creo que estuvo muy bien, fíjate, a mí la película, en serio se la recomiendo. Hay mucha gente que está mandando preguntas ya. Yo se la recomiendo. Yo creo que al contrario, a mí la película me hizo pensar en qué es verdaderamente una relación de pareja, qué es una madre. Siento que la mayoría de las madres, porque lamentablemente no podemos decir que todas, pero que la mayoría de las madres está dispuesta a hacer todo por sus hijos. Sí, eso sí. O sea, la mayoría, hay malas madres que sí tienen otras situaciones, pero no es la mayoría. La mayoría está a punto de hacer todo. Yo siempre digo que todo mundo dice, ay, yo daría la vida por ti, por un hijo, pero que los únicos que realmente están dispuestos a hacer eso en el mejor de los casos son los padres, su madre y su padre. O sea, tú sí pondrías el pecho ante tus hijos, igual que muchas mamás que nos están escuchando. Sí, sin duda. Entonces yo creo que por un lado eras esa madre, más una periodista que seguía trabajando. Que además hay una parte fuerte de esa. Sí. Saludos al Grupo Expansión. Y la tercera, y la tercera también es que llega un momento donde dices, no solamente es una madre, sino también es una periodista, pero también es una persona que va por más, porque sé que hay muchas mujeres que quisieran hacer todo por sus hijos, pero que a veces ya no tienen esa energía o esa pila para ir por más. A mí algo que me impactó mucho es cómo tu personaje, cómo tú vas por más, y cómo también hay momentos que en la pareja se tienen que discutir, ¿no? Dicen, una pareja tiene que pasar por momentos complicados para salir adelante, porque no es todo gratis, ¿no? Como dices, mi esposo es un amor, pero también es un hombre que de repente decía, no, y hay que necesito bastar, necesito parar aquí. Y cómo se negocia entre ustedes, ¿no? La verdad es que te vas a reír, pero cuando le toca hacer el personaje a Juan Pablo Medina, Chespi, tuvo muchas reuniones con Andrés, con mi esposo. Y entonces decía, ¿cómo hacen cuando se pelean? Y Andrés decía, no nos peleamos. No, bueno, cuando tiene una discusión fuerte, es que no tenemos discusiones fuertes, somos muy mediadores los dos y somos muy compañeros. Está bien, dice Chespi, ok, pero cuando hay una discusión fuerte, ¿qué hacen? Y Andrés, en serio te juro que no discutimos. Y Bárbara Mori me preguntaba lo mismo, ¿cómo es la Bárbara enojada, la Bárbara defendiendo su idea? Le dije, es que nunca me pasó. Y creo que un poco la parte de ficción de la película es ponerle un poco el acento en eso, porque lo común es la tensión. O sea, no es mi caso. O sea, no había tanta tensión como se ve en la película. No, te juro que no. Iba a sonar como romántico, te juro que no existía eso. Mientras yo decía, nos tenemos que ir a la India, Andrés inmediatamente, como tú, abrí la computadora y armé un Excel. ¿Qué es importante? ¿Qué vamos a hacer? Las visas y el costo y el hotel. Ya vi 4 o 5 hoteles. O sea, si yo soy una locomotora, Andrés es la persona que va poniendo las vías delante del tren para que el tren no se desbarate enfrente. Fue la combinación de los dos. Es impresionante, sí. Una vez que van a empezar a filmar la película, que dices, no lo puedo creer, mi historia. No, es que no lo puedo creer todavía. O sea, Jordi, hoy por hoy, venía para acá y venía un espectacular así en periférico. Yo estoy en la calle. O sea, no lo podía creer. Qué increíble. Estamos hablando con Bárbara Anderson, la mamá de Luca en Los Dos Hemisferios de Luca, pero la mamá real y también la escritora de la historia. Una vez que dice la gente, ok, bueno, vamos a hacer la película, te dicen quiénes van a ser los protagonistas. ¿Tú pudiste elegir al protagonista? ¿Te pudiste meter en algo? O cuando dicen es Bárbara Mori, ¿qué opinaste? Y cuando le dicen que es Juan Pablo Medina, tu esposo, ¿qué opinaron? No pudimos elegir porque todo lo hizo. O sea, Netflix compró los derechos del libro y ellos se encargaron de todo. ¿Ya no puedes tú meter mano? Nada, ni en guión ni nada. O sea, lo cual es un vértigo así de... Claro. ¿Qué irá a pasar? Ajá. O sea, yo menos de Julia Roberts, no. No, y lo que sí tuvimos la enorme suerte de que Mariana Chenello, que es la directora, estuvo profundamente involucrada. Entonces sí nos escribía, sí nos buscaba, sí iba a casa, se capturó mi computadora y se llevó todas las fotos, videos, anotaciones, se llevó mis libretas. O sea, mucho de lo que se ve en la película, no, sin hacer spoiler, es original. O sea, son videos originales, son fotos originales. O sea, son videos de repente cuando están en la India y se ve que están llegando al lugar. Todo eso es real. Está replicado de mi teléfono, así, tal cual. Es una cosa muy brutal, muy documental. Y cuando nos enteramos fue un shock, porque así para mí Bárbara Mori es maravillosa, espectacular, muy bella, muy
muy clavada en el trabajo cuando lo hace. Y Juan Pablo Medina yo lo había visto en La Casa de las Flores y me encantaba. Y además, yo hace un par de años fundé una organización que se llama Yo También, que es un medio de comunicación sobre y para discapacidad. Y lo habíamos entrevistado a Chespi cuando él perdió su pierna, porque era una de estas grandes personalidades que de repente adquiere una discapacidad. Para seguir trabajando, cómo lo tomó, el duelo de perder un miembro. Y me parecía increíble que la discapacidad volviera a estar en la película, no solamente con Luca, que pedí, eso sí fue lo único que pedimos, que el personaje que hiciera de Luca fuera un niño con parálisis cerebral. Eso te iba a preguntar. Eso sí lo pedimos. ¿Eso lo pediste tú? Sí. Eso es fantástico, porque es y me dijeron, no vamos a conseguir. Le dije, ¿cómo que no? Cada año hay 13,000 nuevos niños con parálisis cerebral en México. Cada año. Lo van a tener que encontrar. Pero es que las casteras, yo no sabía que se llamaba así, pero las casteras no tienen chicos con discapacidad, pues efectivamente, porque nadie los pela, entonces hay que salir a buscar. Hicieron toda una búsqueda por los teletones, los DIF, APAC aquí en la Ciudad de México, Nuevo Amanecer en Monterrey. Hicieron un casting de 200 niños. Oye, el niño que hace el papel... Julián Tello. Julián, estaba buscando el nombre, Julián. Sí, tiene parálisis cerebral. ¿Y es actor? No, resultó ser buenísimo. No, es que es buenísimo. O sea, es como que es como. Yo estaba viendo la película y decía como, pero espérame, el niño va evolucionando su papel también, porque evidentemente en la película va evolucionando el tratamiento. Sí. Julián, dicho por Mariana y dicho por Netflix, es como si se le hubiera caído el ombligo en un plató, porque es maravilloso. Lo pusieron a actuar y actúa perfecto. Entendió su rol. Él no tiene epilepsia, pero aprendió cómo era un ataque de epilepsia. Fue a ver a Luca muchas veces a mi casa para ver cómo se movía, cuánto poco se movía, qué hacía con su cara, y es un clon. Y es un chico que estaba hasta 14 horas en el set para grabar, porque aparte es mega protagónico, está en todas las escenas, y tenía que tener aparte el niño la posibilidad de irse un mes a la India. Claro. A rodar con sus padres, porque es chiquitito, había que moverlo, viajarlo. Mucho del comentario era, pero es que no estamos preparados para discapacidad. Los campers son con escaleritas, bueno, el que van a tener que poner rampas, pero es que los camarógrafos no están acostumbrados. Pues se tendrán que acostumbrar, porque así es la vida. Y creo que ese mensaje, y ahora pensando en esta universalidad de la película y el segundo lugar mundial, creo que ese mensaje de ser absolutamente genuinos y realistas es lo que le dio ese valor transnacional, para llamarlo de alguna manera. La película de los 2 hemisferios de Luca además nos hace sentir a todos que no conocemos realmente un mundo que muchas familias están viviendo, toda la falta de recursos que hay para la gente, desde volar, ¿no? Cuando hay una escena donde dicen, ¿y cómo lo vas a volar? O sea, son tantas horas de vuelo y tal, y entonces, y si vuelve el estómago, y si quiere hacer pipí, y si le da una el vuelo, o sea, hay muchas situaciones que claro que mucha gente que no estamos cerca a esta discapacidad, a la parálisis cerebral o a otra, porque hay muchas discapacidades, dices, claro, ¿cuánta gente tiene que resolver? Entonces, es muy... ¿Cuánta gente? Te digo, 28 millones de mexicanos. Imagínense esto, 28 millones de mexicanos que viven con una discapacidad. Entonces, creo que hace que todos volteemos a ver algo muy interesante que está pasando todos los días y que la gente, que no todo el mundo tiene... pues ni los recursos, ni la capacidad, ni la batería y fuerza que tienen tú y tu esposo, ¿no? Sí. Que afortunadamente llegaron. Y todo lo que hay, porque ya irán viendo en la película todo lo que se va descubriendo en medio, que hay mucho más allá que todo esto. Dime una cosa, primero, ¿cómo está Luca hoy? Bueno, Luca hoy está cursando, justamente está cursando sexto de primaria junto con Bruno, está por terminar la primaria. Están en la misma escuela, ¿no? Está en la misma escuela, comparten salón porque Luca se atrasó durante la pandemia porque es muy difícil tomar clases en línea para un chico con discapacidad. Se comunica con un comunicador, con un iPad, con un sistema que se llama comunicación aumentativa alternativa, donde él lee y escribe y la computadora va haciendo su voz. Está empezando a caminar, ya no tiene epilepsia. Wow. Es un chico sumamente sociable, es mucho más sociable que Bruno, o sea, vive de cumpleaños en fiesta, es un chico muy activo, muy conectado, muy observador, es un niño nuevo, la verdad. O sea, wow. Sí. Si en la película empezáramos en un 0%, que no es un 0%, pero solo para entender, en un 0% de las cosas que podía hacer, ¿no? Que era 0%, como caminar, hablar, bueno, digamos que era un 0%, ¿en qué porcentaje está hoy que ya se filmó la película y que ha pasado más cosas después? Sí, yo creo que está en un 50%. Lucas sigue siendo, y esto lo quiero dejar en claro porque hay muchísima gente que piensan que meten a alguien en el Cytotron y salen completamente curados, pero
Lucas sigue siendo un chico con parálisis cerebral, sigue necesitando ir a la escuela con una sombra, alguien que le ayude a aprender la computadora y mover su silla de ruedas. Es una persona que todavía evidentemente depende mucho de nosotros para moverse y para interactuar, pero es un chico que es funcional, es un chico que está incorporado a la vida social, es un chico que puede ir al cine cuando se puede, porque ahí también les encargo. Es muy difícil entrar a espectáculos públicos con niños con discapacidad, pero que puede hacer actividades de un niño estándar que antes no podía hacer. Oigan, está interesantísima la plática. Vamos a ir a un corte, vamos a ir platicando con Bárbara Anderson. Vamos a música, vamos a seguir platicando con Bárbara Anderson. Vamos a ir platicando de los 2 hemisferios de Luca, porque pues tengo muchísimas preguntas exactamente del Cytotron, qué ha pasado, cuánta gente te ha llamado, porque no me quiero imaginar la locura que ha de ser una vez que la gente sabe que alguien puede ayudar. Tú me acabas de decir ahorita 28 millones de personas con una discapacidad o limitación, sí. ¿Qué ha pasado en otras partes del mundo? ¿Qué va a seguir? ¿Cómo fue cuando Luca vio la película? ¿Cuando la vio tu esposo? ¿Cuando la viste tú? ¿Cuando la vio Bruno? ¿Qué está pasando hoy en la vida? Inclusive si hoy hay una vorágine tan fuerte como en su momento fue el no poder ir a la India, porque la fama también es muy complicada y también es dura y hay que saberla manejar. Estoy seguro que ustedes, después de lo que pasaron, seguro van a poder manejar esto, pero es también importante platicarlo. Vamos rápido a música y regresamos. Esto es Please, 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 Sabrina Carpenter. Seguimos, señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, seguimos platicando con Bárbara Anderson, mamá de Luca, de los 2 hemisferios de Luca. Y digo mamá de Luca de alguna manera para que lo entiendan rápidamente, porque ella escribió la historia, ella es la mamá protagonista, la mamá real, por decirlo de alguna manera, de Luca real, de esta película que es número 2 en todo el mundo y que protagoniza Juan Pablo Medina y Bárbara Mori. Entonces está interesantísima la plática, Bárbara. Hay mucha gente que está mandando mensajes. Dicen, buenos días, Jordi, soy Betty. Felicidades a la mamá de Luca, ya que nunca se dio por vencida con la discapacidad de Luca, como lo haría una mamá que realmente ama a sus hijos. Gracias a ella y su familia hay ayuda en México. ¿Qué tanto se ha ayudado hoy en México gracias a esta película? Pregunta. La verdad es que ha sido una enorme sorpresa. Yo no esperaba el efecto colateral de abrir la conversación. Voy a hablar parece un eslogan de otra radio, pero abriendo la conversación de la discapacidad. Lo primero que empecemos a ver, yo nunca había estado en TikTok, porque me parece como un supermercado coreano, pero entré. Lo primero que empezó a explotar en TikTok, que ya está muy, muy hot y ha estado trending topic mucho tiempo, es mamás reales poniendo un teléfono y mostrando a sus Lucas de su casa, que puede ser una niña o un niño, diciendo yo también soy mamá de un niño con discapacidad y sé lo difícil que es conseguir escuela, conseguir trámites, conseguir médico, conseguir diagnóstico, conseguir ayuda, conseguir una pensión. Es impresionante, y eso que yo pensé que iba a ser muy mexicano, porque México tiene y carece de todo en cuestiones de discapacidad, se volvió súper global, y entonces empecé a recibir mensajes de lugares que uno pensaría que está todo muy fantástico, como Francia, o como Italia, o como Sudáfrica, Brasil. Brasil es impresionante el éxito que tiene esta película. Es la primera película mexicana que ha logrado ser top 1 en Brasil, que es un mercado que uno consume cine mexicano. Y la cantidad de gente, han armado incluso una campaña en Change.org para que llegue un Cytotron a Brasil, o sea, a ese nivel, y mucha gente pidiendo, o sea, recién antes del corte tú me decías cómo te fue en redes sociales, explotaron, o sea, yo cuando estrenaron la película tenía 5,000 seguidores en Instagram y ahora tengo 70,000, o sea, en 2 semanas. Y eso provocó también muchísimo interés y mucha gente escribiendo en todas las redes sociales, correo, WhatsApp, alguien conseguía el teléfono y lo desparramaba, y ha explotado de la necesidad de necesito que me ayudes. Y ahí también grabé un video porque necesito que también sean empáticos con nosotros. Yo sigo siendo mamá de Luca, sigo trabajando y no soy neuróloga y no tengo las soluciones. O sea, me encantaría poder ser la hada madrina de muchísima gente, pero lo único que puedo hacer es guiarlos de a dónde tienen que mandar sus estudios, sus tratamientos. Pero ha sido impresionante. La gente está muy sola, la gente está muy necesitada de cobijo, la gente está muy necesitada de que alguien me entienda. O sea, esa historia que ustedes están viendo en la pantalla es mi historia. Yo soy esa señora del coche llorando en el tráfico. Sí, es que escuchen esto. O sea, decía Bárbara que son 28 millones de personas solo en México con discapacidad. Sí. No todas las discapacidades son parálisis cerebral. No, hay diferentes, pero ustedes imagínense toda esta gente que se vio reflejada ahorita en la película y que ve cómo Bárbara consigue ir sacando a su hijo adelante, porque bueno, eso no les estoy spoilando nada de la película, consigue ir sacando adelante a su hijo con base en un tratamiento que se llama el Cytotron, ¿no? Que se descubrió en la India. Sí. Entonces, imagínense que de repente
Si solamente en México hay 28 millones de personas con discapacidad, ahora imagínense que es la película número 2 en todo el mundo. La gente que está escribiéndole a su correo, a tal, y todo el mundo pidiendo ayuda. Claro que tienes que decir, oigan, o sea, es que ni tú humana. Ni nadie tendrías que tener una oficina de 80 personas contestando a todo el mundo. Una persona me escribió así muy enojada: a ver, si tienes tantos mensajes, ¿por qué no te contratas una secretaria que los atienda? Y yo, pues que no tengo secretaria, o sea, mi vida es mi vida. Pero recién hablabas a nivel global, el 17% de la población mundial tiene una discapacidad, 17%. Wow. Estamos hablando de unas 1.200 millones de personas, que es la población de África entera, todo el continente africano. Imagínate. Siempre pensamos que la discapacidad es una minoría, es algo que no me toca a mí, está lejos y son poquitos. Pues somos un montón. Claro. Porque si te pones a pensar, 28 millones de hogares, porque esa gente vive dentro de una casa. Entonces tienes 28 millones de familias que estamos tocadas por la discapacidad. La discapacidad vive adentro de mi casa junto con Bruno y Andrés. Entonces somos 4 personas, una familia tipo mexicana, que vivimos con la discapacidad. Entonces, si multiplicas 28 por 4, son 80 millones de mexicanos que vivimos con la discapacidad en mi casa, claro, en nuestra casa. Son 2 de cada 3 mexicanos. Es un montón. Sí. Entonces, esta película que tocó justo esa fibra de una manera muy genuina, muy realista, muy hasta mundana, terminó explotando porque tocó la fibra exacta de la gente que hoy son 2 de cada 3 mexicanos. Oye, ¿cómo está este asunto del Cytotron? Digo, aunque al final de la película se explica un poco cuál es la situación. Se explica muy poco y está bueno aplicarlo de nuevo porque no se explica muy bien, creo. Qué bueno, porque seguramente mucha gente que nos está escuchando dentro de esos 80 millones de personas que viven cerca de una persona con una discapacidad, quizá muchos de ellos también están pensando en la parálisis cerebral, lo están viviendo. Este asunto del Cytotron, hay más Cytotrons en todo el mundo, hay en México donde hay, es particular, es público. ¿Cómo están las cosas? Ahí te va. Es un poco el guión de la película, pero nosotros logramos instalar 2 Cytotron aquí en la Ciudad de México, pero el único permiso que obtuvimos fue para tratamientos oncológicos, porque se hizo una prueba en el Hospital Infantil de México donde se trataron a niños con blastomas, y ese fue el permiso original, sí. El doctor Jaramillo, para los que vean la película, se quedó con los derechos de tratamientos neurológicos del Cytotron y montó una clínica en Monterrey. En Monterrey se están haciendo las pruebas médicas, porque esto también es importante decirlo. El tratamiento que tomamos con Lucas sigue siendo experimental. Todavía no está aprobado por ninguna COFEPRIS del mundo, ninguna FDA del mundo, ningún nada. Sigue siendo protocolo de investigación en la India y en Monterrey. Okay. Entonces, en Monterrey hay un protocolo de investigación y habría que dirigirse a esa clínica. Y la otra opción es otra vez en Bangalore, que es donde tomamos el tratamiento durante 4 viajes nosotros. Esa es la situación hoy. ¿En Estados Unidos no hay? No hay. O sea, es un invento indio que solamente está replicado en México. Nada más. Ok. ¿Y no hay nada paralelo a esto que pueda ayudar a la parálisis cerebral? No. Yo formo parte del patronato de APAC, de la Asociación Pro Parálisis Cerebral de México. Soy la tesorera, aunque no sepa manejar mucho los dineros. Pero uno de los temas que creo que es lo que ha generado mayor expectativa es que no hay nada para la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es como una especie de ACV en el cerebro, donde hay una cicatriz y hay que ver las lesiones que tienen. Hay tratamientos paliativos para la epilepsia, que es uno de los principales efectos colaterales que trae esta discapacidad, pero hoy por hoy no hay nada para la parálisis. Oye, me regreso ahora a la parte de la película. Sí. ¿Cómo vio Luca la película? Sí. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo la viste tú por primera vez? ¿La vieron juntos primero o separados? No, la vimos separados. El primer screening lo hizo Netflix en sus oficinas aquí en Reforma, que tienen un cinito muy bonito, muy coqueto. Y nos invitaron a verlo con Bárbara Mori, con Chespi, con los productores, con la directora. ¿Ibas tu esposo y tú? Sí, los dos. Lo cual era una presión, porque decíamos, ¿qué tal si no nos gusta? No podemos hacer nada. ¿Y qué le dices al lado? Ahí tienes a la actriz al lado. Y nos estaban así todo el tiempo mirando a ver cómo reaccionan los reales. Los reales Anderson Bianciotto. Y fue impresionante, porque la película es sumamente emotiva, entonces no paramos de llorar. Y lloraba Bárbara Mori, lloraba Chespi, lloraba el esposo de Bárbara Mori. Fue una lloradera aquello. Y nos dieron un código para que los vieran los niños en casa. Okay. Perdón, te voy a interrumpir ahí un segundo. Cuando te viste en la pantalla, ¿cómo te sentiste? Ver a alguien que te está representando los momentos, decías, sí, eso sí fue así, o eso está alejado, ¿cómo era? No, fue impresionantemente, fue como surrealista, porque era como Black Mirror. De repente te ves adentro de la pantalla diciendo y haciendo y vestidas igual, pues se llevaron ropa de mi casa. Entonces con mi ropa, pero y aparte los gestos de Bárbara son iguales. Yo hago esto y ella también. Levanta las cejas, se saca los lentes. El nivel de detalle de Bárbara fue
muy impactante y a mí sí me dio como de... Esto está muy fuerte. O sea, ¿y estuvo mucho tiempo contigo viendo cómo te comportabas? Sí, mucho, mucho. Y me hizo unas entrevistas que ya quisiera cualquier periodista haber hecho. O sea, ¿sí? Recibí entrevistas de 4 o 5 carillas de preguntas. Desde cómo nací hasta cómo conocí a Andrés. ¿Y eso te preguntaba Bárbara? Bárbara. Ok, o sea, cada quien trabajó su personaje. Sí, Andrés se encargó de verlo Chespi y Chespi fue un poco, no fue tan profundo, porque es como, tiene otro estilo. Pero Bárbara fue impresionante. Bárbara es uruguaya, yo soy argentina, como podrán escuchar en este acento. Entonces se venía cordobesa. Sí, ¿cómo sabías que era cordobesa? Pues voy investigando también, o sea, también, no soy periodista, pero también le echo ganitas. y entonces llegaba con su mate y tomamos muchos litros de mate, hablando y llorando juntas. O sea, Bárbara tiene una historia personal también muy, muy fuerte. Entonces eran como momentos muy de tú a tú, de contarnos todas las verdades y las netas, y en esas verdades y en esas netas fue saliendo esa esencia del personaje. Yo me siento absolutamente representada y lejos de la mamonería de decir que los libros son mejor que las películas, esta película es mucho mejor que mi libro, mucho mejor. ¿En serio? Te juro, sí. Es como cuando destilas un licor. Ajá. Está destilado mucho mejor y está puesto en una barrica fantástica que es Netflix. Wow, eso habla increíble de lo que estás diciendo, o sea, de no, ti. No, de verdad lo digo. O sea, porque claro, un libro te hace imaginar a un Luca distinto, a una Bárbara distinta, situaciones distintas, un lugar diferente, pero dices, la película es tan buena que dices, para mí es mejor. Hay muy poquita ficción, y lo que es real está puesto de una manera tan bonita. Cuando uno escribe un libro, escribe en un solo plano y toda la imaginación queda en el lector de cada texto. Okay. Y en esto verlo actuado, iluminado, es una película técnicamente muy luminosa, o sea, es una película con mucha luz, la fotografía es perfecta, siempre tenés como un rayito de luz, hasta en los momentos más terribles realmente hay luz. Entonces es una cosa muy diferente. A mí me encantó. Oye, decías que te dieron un código, me imagino que con el código te los dieron para que lo viéramos Luca antes. Entonces, Nayeli, que es la persona que nos ayuda con Luca desde que nació. ¿Y ella sigue con ustedes también? Sí, claro. No vive con nosotros como en la película, pero hace 12 años que está en mi casa. Entonces le invitamos a Nayeli y nos pusimos con Luca y Bruno ¿En la casa? En mi casa. Okay. Así sentaditos frente a la televisión. Y fue muy impactante. Bruno, que es mi hijo más chiquito, estaba feliz porque su personaje es como muy simpaticón y le puso 15. Del 1 al 10, 15. Andrés le puso 10. Nayeli le dijo, yo creo que 20, así, porque estaba muy emocionada Nayeli también. Y Luca se puso súper emotivo. Fue el único que lo vi como más triste en ese momento. Y me dijo, yo le voy a poner un 8. Okay. Primero porque no sabía que daba tanto trabajo. Es muy fuerte, no estamos acostumbrados a vernos ninguno de nosotros en una película. Entonces verse durante todo el tiempo arriba de una silla, empujado por su mamá, arrastrado por su papá, cargado por todo el mundo. Me dice, ¿estoy todo el tiempo en una silla así? Dije, sí. Yo no sabía eso y yo no sabía que habían llorado tanto por mí. Les quiero pedir perdón. No manches. Entonces fue muy fuerte porque es algo que Bruno no vio, que yo estaba atenta a otras cosas en la película, Andrés también. Y Lucas, yo no sabía que ocupaba tanto espacio en su vida y que habían llorado tanto por mí. No juegues, no, bueno, se me están saliendo las lágrimas. Para que veas que Mariana es una gran directora porque logró hasta tocar las fibras más íntimas de Luca, que es el protagonista de la historia. Pero sabes además que está lindísimo aquí, que ustedes ya sabían que ocupaban todo ese tiempo, que ustedes sabían todas las veces que hay que cargar y arrastrar la silla, pero él no ya se veía. Como es tu hijo y es tu vida y es pues, mi normalidad, es tu normalidad, ya lo das por hecho, pero él, como está externo a él, no lo había notado. No. Entonces esto es como otra película, es como un desdoblamiento de la película, como si se desdoblara porque él entendió otras cosas, claro, que nadie de nosotros lo entendería, porque nosotros entendemos, perdón que te interrumpí, eso, adelante. No, claro, él toda su vida estuvo en una silla de ruedas, entonces para él es una extensión de su cuerpo, y él no sabía que la silla de ruedas ocupaba el lugar, costaba subirlo en las escaleras, no entraba en ningún lugar. Entonces Bruno también luego, en una segunda vista, pues ya lo hemos visto como 3 veces, decía, y no me pelan a mí. O sea, se me cae el diente y no me pelan, me subo al avión y no me pelan, o sea, todo ocurre alrededor de Luca y a mí no me pelan. Y es algo que sí ocurre. O sea, la gente que me está escuchando y que tienen hijos con discapacidad y sin discapacidad, los niños con discapacidad absorben tanta energía, tanta recurso, tanto tiempo, que los otros hijos están recibiendo como satélites. Sí, y en la película se ve perfecto eso también. ¿Te ha hecho mejor persona este libro, esta película? ¿Mejor mamá? Mucho, mucho. ¿En qué aspecto?
en perdonarme muchas cosas, el hecho de perdonarme la situación de Luca y en darme un golpecito de decir, sí lo estás haciendo. Cuando uno está en el día a día, y les va a pasar a todos, no hace falta que sea la historia de Luca, pero uno cuando está en el día a día, vas como adentro de una maquinita sin ver alrededor y vas en el siguiente punto y en la siguiente lista de tu agenda y pensando en mañana y agendando lo de la semana que viene. Es muy raro que uno se pare como en la cancha de fútbol a ver si hay alguien en posición adelantada antes de hacer un gol. Esta película y este libro me permitieron pararme y mirar hacia atrás. Dije, güey, ¿hice todo eso? Cuando veíamos la de la película dije, ese viaje es agotador, pero lo hicimos 4 veces ese viaje agotador. Nos fuimos 4 veces a la India, vendimos todo para llegar, pasamos noches horribles, pasamos situaciones brutales, nos peleamos con presidentes, o sea, yo decía, ahora que paro 5 minutos para ver esto, me di cuenta que todo esto sí pasó. Y a veces, y esto invito a la gente que nos escuche, a veces no tenemos tiempo de darnos esa palmada. Esa palmada de sí hiciste un montón. No sé cómo te está yendo, no sé cuál ha sido el resultado, pero has hecho un montón. Y todos necesitamos que alguien nos diga que hemos hecho un montón. Claro, no, bueno, y qué lindo poderlo ver de esa manera, porque evidentemente lo ves todo el día, todo el tiempo. ¿Y te ocurre? Con lo que ha avanzado, en este caso Luca, pero podría no haber avanzado. No. Y el trabajo aún así hubiera estado hecho y los sacrificios hubieran estado hechos y siguen, al 100% sí. Y siguen. Y digamos, la historia no ha parado. No, esta película sigue, ¿no? Sigue. O sea, y no yo hay anoche me desperté a las 4 de la mañana porque Luca tenía insomnio, entonces a las 4 ya nos levantamos y cambiar pañales y a preparar su licuado de comida para su botón. O sea, eso sigue, a pesar de que está la película y todo parece que cuando pones final, esta familia ya se fue corriendo por las praderas. Pues no. No, claro que la no. vida continúa. Claro. Ajá. Oye, voy a spoilear algo, pero porque es muy básico. Hay una parte de la película donde tienen que hipotecar el departamento para poderse ir a la India por primera vez. ¿Ya pagaron la hipoteca? Ya ¿Cómo está todo esto? pagado, ya está todo pagado, sí. O sea, la vida regresó porque yo estaba muy preocupado. Bueno, una persona nos escribió ofreciéndole trabajo a Andrés, porque dice, vi que no tenía trabajo para ofrecerle. No, afortunadamente logramos hacer eso, pero hicimos movidas menos arriesgadas que en la película, pero sin duda tener un hijo con discapacidad es agotador financieramente porque es algo que no se acaba y tienes que tener pañales todos los días y tienes que tener su comida especial todos los días y tienes que hacer sus terapias que no te las cubre ningún seguro todos los días. Entonces tienes que estar todo el tiempo con una carga de no me puede faltar recursos porque esto sigue, o sea, nos vamos a la India y volvemos, pero ¿y después qué? O sea, no podemos quemarnos todos los ahorros porque esto es una carrera de 41 kilómetros, claro. No es un sprint de 100 metros. Claro. Y de hecho esa es una de las frases que dices en la película. Sí. Y que es real la frase, ¿eh? Esa frase sí la decías. Sí. Oye, y ahora, con todo este éxito, afortunadamente, tú al final eres una periodista, además, pues con una carrera muy próspera, entonces creo que quizás es un buen momento también para aprovechar que tanta gente volteemos a verte, tanto tu trabajo, como a la familia, como las situaciones altruistas que se pueden hacer. ¿Qué sigue? O sea, yo espero, no sé, ahorita me estaba acordando de ti, ahorita que te estaba viendo, pensaba en J.K. Rowling, ¿no? Y decía que es la autora de Harry Potter, ¿no? Dios te oiga. Pero es que bueno, si tú me dices que una película está en segundo lugar de todo el mundo, digo, yo sé, eso sí se lo explico a la gente, cuando tú vendes una película ya la vendiste, o sea, le vaya bien o le vaya mal, te dan una cantidad y punto. O sea, no es al principio, sí. No es que te van a pagar mucho más, ni mucho menos, ni que se van a hacer ricos, ni nada por el estilo. Nada. O sea, eso no es así. Así no funciona ahora el cine. Pero ahora que definitivamente habrá mucho más exposición para ti, para tu trabajo, inclusive por un libro que está escrito de una manera pues exitosa, porque el libro hace la película, ¿qué sigue? ¿Cómo se sienten? ¿Qué viene? Y es un momento para estar un poquito más tranquilos como familia, inclusive económicamente, ¿o no es así? No, a ver, tú escribes libros también, o sea, los libros es la manera más divertida de ser pobre porque las regalías... Qué bonito lo dijiste. ¿Me equivoqué o no? No, lo dijiste perfecto. Tuvimos una convención los otros días y vimos gente muy divertida, pero que ninguno está haciendo su casa en Los Cabos con el libro, ¿verdad? Pues no. Exacto. Las regalías son mínimas, te dan el 10% de un libro y ya sabemos que hay los libros cuánto cuestan y lo poco que se venden. Entonces, ahí no. En las películas, en este caso en particular, uno vende la historia antes de que comience todo el show y lejos pensábamos que iba a ser este éxito mundial, entonces el precio fue muy de ese momento. Y la verdad es que
mi gran tirada es lograr que estos dispositivos que tenemos en México finalmente estén aprobados completamente por el gobierno mexicano, que nos permitan dar estas terapias de oncología y de regeneración para cartílagos, que son las funciones principales del cytotron, porque nos hemos volcado incluso a hacer cosas que tengan que ver con altruismo y salud, y no sé qué más sigue. Okay. Porque han pasado 2 semanas vertiginosas. Yo siento que ha pasado un año, pero han sido desde el 31 de enero hasta ahora. Yo no me imagino dónde estoy. No, o sea, me llamaron ayer de una radio de Italia. O sea, nunca me imaginé esto. Cero. Oigan, hay otra cosa más para terminar la plática en esta película de los 2 hemisferios de Luca, que no solamente se ve a una familia, porque en realidad todos luchan, aunque sí la protagonista y la que guía esa lucha es Bárbara Anderson, la mamá de Luca, pero se ve una mamá incansable, una mamá además que no importa el problema que le pongan enfrente, la directora te lo deja muy claro en la película, siempre va a encontrar, o sea, le están dando el problema y ella está escribiendo cómo lo va a solucionar. Así soy. Y eso es muy interesante en cuanto a enseñanza a todos, con un hijo con discapacidad o no, simplemente porque la vida te da discapacidades, diferentes discapacidades te da la vida constantemente. Entonces, me gusta todo esto. Es también una mujer valiente. Eres una mujer muy valiente porque inclusive en esta película se enfrentan contra el gremio médico, contra los intereses médicos que hay en muchos momentos y no se da miedo de hablarlos. Ahora, en una película es lo de menos. Miedo cuando eres real. Bárbara y Andrés enfrentándote al gremio de los médicos o al secretario de salud, ¿no? Diciéndole que están haciendo las cosas mal, porque evidentemente hay otros intereses. Entonces, aquí hay voluntad, hay trabajo, hay experiencia y hay además mucha valentía. Sería muy lindo que todo este trabajo, porque pues ojalá todos fueran como fueron Bárbara, Andrés y Bruno y esta chica Noemí, ¿cómo se llama? Nayeli. Pero no todo el mundo es así. Ojalá que quizá esto se pueda hacer en conjunto para poder ayudar a tanta gente que te está pidiendo. Sí. Quizá una fundación Luca, no sé. Durante este periodo, porque hay muchas Bárbaras dentro de Bárbara, como hay muchos Jordis dentro de Jordis, también hice mucha incidencia pública. Entonces, hay muchas cosas que se cambiaron, muchas reformas constitucionales que logré. El tercer artículo constitucional que dice que la educación debe ser inclusiva, lleva mi ADN, muchísimas modificaciones a leyes que tienen que ver con telecomunicaciones. El hecho de que hoy tengamos closed caption en todas las películas es algo que impulsé en el 2013. Okay. El hecho de que Profeco tenga con CONAPRED un acuerdo para cerrar lugares que no aceptan a personas con discapacidad es algo que hice en el 2017. El hecho de que Ticketmaster a nivel mundial venda ticket a personas con discapacidad en línea es algo que logré después de un escándalo que tuve con el Auditorio Nacional en el 2019. Entonces sí soy muy de incidencia pública, o sea, sí creo que se puede hacer algo, el mismo trabajo que me da hacer algo por Luca, lo puedo hacer por muchísimos más. Es que además ya lo estás haciendo, lo estás diciendo ahorita mismo. Ajá. O sea, yo por eso digo, o sea, evidentemente tú tienes una familia, eres una mamá y tienes una vida, pero has hecho tanto y tienes tantas agallas para hacerlo y ahora tanto conocimiento y afortunadamente ahora tanto reconocimiento y spot, que quizás sea un buen momento para aprovecharlo. Ahora, yo sé que tú no puedes, quizás no son planes parte de tu vida ponerte a trabajar solo en esto, pero has hecho tanto que puedes hacer una fundación quizá que ayude a mucha gente con base en todo lo que tú ya has hecho. O sea, no te quiero decir, porque claro, es como cuando acabas de tener un hijo y es, ¿cuándo te vuelves a embarazar? No. Tal cual. Exacto, no. O sea, no quiero decir como, ¿no quieres trabajar más? Es como más bien, si utilizas todo lo que ya tienes. ¿De qué va a ser tu próxima película? Exacto, teniendo a gente que hay gente fantástica también y uniéndola, sería precioso poder hacer una fundación Luca, por decir algo, y si en algo te puedo ayudar yo, te podemos ayudar nosotros como equipo, felices, porque ya has recorrido mucho camino. No te digo, ponte a recorrer más, solamente es que alguien más le dé seguimiento a todo lo que tú has hecho para que tú también te puedas ganar el tiempo de estar con tu marido sentada, con Luca al lado, con Bruno y con viendo otra película, con Nayeli, viendo cualquier otra película o disfrutando. Felicidades. Ha sido un viaje maravilloso. Qué bueno que a ti te guste el cine. Es un mundo maravilloso. O sea, el cine he descubierto y ahora respeto muchísimo más el trabajo de un director, de un guionista, de los actores. Hay una escena donde Bárbara Mori llora y la vi 13 horas llorar. O sea, secar lágrimas, limpiar el sillón, arranque de escena de nuevo. O sea, se iba a deshidratar esa mujer. O sea, admiro muchísimo la seriedad y la profundidad del trabajo del cine. Me parece que es un mundo sumamente noble. Pues felicidades, mi querida Bárbara Anderson, mamá de Luca, de los 2 hemisferios de Luca. Vean la película. Creo que aquí la película es solamente
un medio, un canal para que puedan abrirse muchas más sensaciones, trabajo, ir para adelante y ayuda. Los otros días leí una definición que me encantó. Las películas son máquinas de empatía. Wow, qué lindo. Es una máquina que fabrica empatía y la entrega. Entonces, bienvenidos al mundo de las máquinas de la empatía. Gracias. Y nada más termino con mensajes. Dice Jordi, buenas tardes. Yo tuve la oportunidad de leer el libro gracias a una recomendación y gracias a la sensibilización que tuve, gracias a que mi esposa estudiaba en la Escuela Normal de Especialización, escuela que genera maestros para niños con discapacidad. Y creo que vale la pena hacer mención de esta gran escuela y agradecerle mucho a Bárbara y a toda su familia haber hecho esto. Felicidades. No puedo estar más agradecida. Gracias, muchas gracias a ti. Te agradezco mucho que hayas venido y gracias por tu tiempo. Un placer, gracias. Gracias y saludos a todos. A Bruno, Andrés, a Luca y a Nayeli. Regresamos, señores. Soy Jordi Rosado, son las 12 del día con 5 minutos.